Ahí ya empecé a grabar. Muchísimas gracias por acordarme. Listo, entonces, en ese sentido, nosotros lo que vimos hasta la clase pasada fue el tema de cómo nosotros aplicamos todo ese concepto o todos los conceptos de bases químicas de la vida en la estructura de la membrana, entendiendo los lípidos, las proteínas, entendiendo pues los carbohidratos también que hacen parte de la membrana y entendiendo ese dinamismo de la membrana en sí mismo. Entonces, en este momento ya nosotros estamos hablando, o vamos a empezar a trabajar cómo se mueven las moléculas a través de la membrana. Y aquí tenemos que seguir aplicando mucho eso que vimos de bases químicas de la vida desde el principio de semestre, porque eso es lo que nos va a permitir entender cómo es ese proceso de transporte de moléculas y pues ahí ya digamos que lo hemos estructurado o lo hemos relacionado un poco también con la estructura de la membrana que lo veíamos la clase anterior. Entonces hoy vamos a concentrarnos en esto, en la parte de transporte a través de la membrana y básicamente lo que vamos a entender es ese desplazamiento, ese mecanismo de desplazamiento de moléculas por medio de difusión pasiva, facilitada y activa. Y vamos a hablar específicamente de ósmosis, ¿listo? Entendiendo esto, entonces vamos a empezar con el taller pues, que ustedes tenían allí a la mano para trabajar y vamos a definir cuáles son los tipos de transporte a través de la membrana que ocurren en una célula, que los acabamos de mencionar, pero aquí yo quisiera que incluyéramos una descripción de cada uno de esos mecanismos de transporte, ¿listo? Como para que ya vayamos entrando a tono y vayamos calentando motores pues de la clase. Laura, dale, cuéntanos. Listo, profe, ¿me escuchas? Muy bien, te escuchamos muy bien. Listo. Pues como ya lo habíamos dicho, está el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Qué pasa? En el transporte pasivo va a ser a favor del gradiente. Entonces, vamos a tener que en el transporte activo está la difusión simple, que es o a través de la membrana o a través de poros, y la facilitada, que es por proteínas transportadoras o canales. Y pues como ya lo dije, a favor del gradiente electroquímico me faltó. ¿Sigo o que alguien más siga? Pues démosle la oportunidad a los que siguen también. Laura, muchísimas Vale, gracias. profe. Bueno, Isabela. Bueno, profe. Bueno, pero ¿cuál de las dos? Trulo, Trulo. Ok. Trullo, profe. ¿Trullo? Sí, señora. Qué pena, qué pena. Dale, Isa. Bueno, pues ya nuestra compañera nos habló sobre el transporte pasivo y pues voy a decirle sobre el activo. Listo. Que en este tipo de transporte se produce pues un consumo de energía donde el movimiento se realiza es en contra del gradiente potencial, sea químico o electroquímico. Sabiendo que pues, el electroquímico es la combinación de el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. En el transporte activo, pues hay como, pues, el transporte, está por medio de endocitosis y por endocitosis, perdón, y exocitosis. En la endocitosis, ese transporte, ¿cuáles me dices? el activo. ¿El qué, perdón? El activo. Ok. Donde pues también es pues que se realiza mediante endocitosis y pues pinocitosis, fagocitosis y pues está también la exocitosis. El paso que se produce en este transporte es por proteínas de canal y ya. Bien, esa parte de transporte, o sea, de endocitosis y exocitosis, ¿lo estás clasificando o dónde lo leíste primero? Lo de endocitosis y todo eso, pues lo investigué. Bueno, y ahí donde lo leíste lo clasificaron en transporte activo, ¿me dices? La endocitosis decía que era un término para los distintos tipos de transportes activos que introducen partículas en una célula, cerrándolas en las vesículas de la membrana plasmática. Y que Bien. pues dentro de estas estaba la fagocitosis, que era la alimentación celular, y la citosis, que era como el beber celular.
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, como para no confundirnos de pronto en lo que vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a entender transporte a través de la membrana, como estos tipos de transporte, como el transporte que nos acaba de mencionar Laura Sofía, y el que tú nos mencionaste, el activo y el pasivo, ¿sí? Y vamos a sacar de ese transporte activo la endocitosis y la exocitosis, porque propiamente ese no es un transporte a través de la membrana, ese es un transporte que, donde tú bien lo estás diciendo, se forman vesículas membranales y permiten ya el paso de la molécula hacia adentro o hacia afuera de la célula, pero no es un transporte específico a través de la membrana directamente, ¿sí? Porque no hay ningún canal que esté permitiendo el paso a través de la membrana, sino que por el contrario es que se forma una vesícula y permite el paso. Entonces sí se transportan cosas o permite el ingreso de moléculas a la célula, pero es diferente al transporte que estamos viendo a través de la membrana. ¿Me hago entender? Sí, porque acá en este tipo de transportes a través son literalmente atravesando la membrana. Este es el tipo de transporte que estamos viendo en esta parte. La endocitosis, la exocitosis, la pinocitosis, son mecanismos que no se atraviesa la membrana, sino que se forman vesículas para poder permitir el ingreso de moléculas. Pero ahí no hay un transportador, no hay un canal, hay un receptor que puede permitir hacer eso, pero eso lo veremos más adelante. ¿Me hago entender? Bien. Para que no se me vayan a enredar con esa parte. Listo, Isa, muchísimas gracias. Bueno, Daniela Botero. Hola, profe. Pues, o sea, la verdad no tengo como mucho más que decir de ese transporte activo, entonces si quieres puedo participar en otra. Dale, O no sé si tienes otra pregunta, profe. No, de esa parte no. Yo voy a revisar esa parte porque me están diciendo por acá que eso también lo vieron en el laboratorio y lo vieron como un transporte activo. Entonces voy a revisar eso con el profe del laboratorio como para unificar esos conceptos. ¿Listo? Que los tengamos como ya más definidos. Listo. Vamos entonces a avanzar por acá. Cuando nosotros hablamos del transporte a través de la membrana, lo vamos a entender como esos mecanismos, como ustedes lo han dicho, lo han comentado. Ah, por aquí estaba Isabela Granobles y Laura Toro. ¿Tienen algo para comentar? Adicionar a lo que sus compañeras ya comentaron. Profe, no sé si de No, pronto profe, es en como el para transporte- participar en la otra. Ah, bueno, dale. Entonces bajen la manita y ahorita en las otras participamos. Listo. Entonces, ustedes ya lo han mencionado. Y lo que quiero acá es que nos concentremos en la parte de transporte a través de la membrana. Entonces, cuando nosotros hablamos de transporte a través de la membrana, estamos hablando de un transporte... esperen un momento. Estamos hablando de un transporte que literalmente nos permite pasar moléculas a través de la membrana. Entonces vamos a tener una difusión que es pasiva y una difusión que es activa. Entonces, en este caso, nosotros pues ya nos lo han definido las compañeras que nos aportaron acá en esta parte. Podemos nosotros hablar de una transporte pasivo como un transporte no mediado y un transporte mediado que sería un transporte, en algunos libros los van a clasificar como facilitado. En este caso, cuando hablamos de transporte pasivo, son tres tipos de transportes. Uno de ellos es el transporte a través de la membrana, sin ningún canal, sin ninguna proteína que esté allí permitiendo el paso a través a través de la membrana de esa molécula. Por otro lado, tenemos un transporte como un canal iónico o un canal o una aquaporina que va a permitir el paso de agua a través de esa membrana. Y por otro lado, vamos a tener un transporte que es facilitado por una proteína que es específica para el transporte de ese tipo de moléculas. Y por otra parte vamos a tener el transporte activo, donde ya vamos a tener, son bombas que van a hacer gasto energético y van a permitir el paso de moléculas a través de la membrana. Entonces aquí estamos hablando, cuando hablamos de transporte pasivo,
que va a pasar esa molécula a través de la capa lipídica normal. Estaríamos hablando de gases, por ejemplo, moléculas pequeñas que sean liposolubles, también podrían pasar a través de la membrana. Tendríamos también aquí moléculas como, cuando hablamos de transporte pasivo, tendríamos también los canales iónicos que van a permitir el paso de moléculas a través de ese conducto iónico que generalmente son específicos para el tipo de ion que van a pasar. Y tenemos también el transporte facilitado, que en este caso un ejemplo particular es el transporte de glucosa. Los transportadores de glucosa son altamente específicos para la molécula y tienen unas condiciones pues específicas de transporte allí. Para avanzar en este campo vamos a empezar a trabajar con el transporte pasivo, vamos a dejar de última el transporte activo. Cuando nosotros hablamos del transporte pasivo, entonces hay que cumplir, digamos, unas ciertas características que ustedes ya han mencionado algunas de ellas. Una de estas características es que siempre haya un gradiente de concentración. Y ese gradiente de concentración tiene que estar presente para que pueda haber un movimiento de esas moléculas en favor o a favor del gradiente de concentración. Entonces va a pasar de un lugar donde hay alta concentración a donde hay menor concentración. Entonces, cuando nosotros hablamos de, va a pasar de menor a mayor concentración. Entonces, cuando estamos hablando de ese transporte, de ese gradiente de concentración, adicionalmente a eso hay que sumarle, en el caso de que estemos hablando de una molécula que va a pasar a través de la membrana, en ese caso vamos a tener que la molécula debe ser liposoluble o debe tener pues esa capacidad de atravesar la membrana y tener esas características liposolubles que le permitan pasar a través de los ácidos grasos de los lípidos de la membrana. Y por otro lado, otra característica, sobre todo para aquellas que son las que van a atravesar la membrana, pues es el tamaño de la membrana, porque es muy importante. Si es un tamaño, si la molécula es grande, pues no va a poder pasar, prácticamente podría dañar la membrana. Entonces, generalmente el paso se va a preferir el paso de moléculas más pequeñas. Pero entonces ahí viene una pregunta y es cómo se mide la polaridad de esas moléculas que van a pasar la membrana. ¿Cómo hacemos ese cálculo o esa evaluación? Isabela, tuyo. Una pregunta. Dime. Es que, o sea, las moléculas en el transporte pasivo van a pasar de menor a mayor o de mayor a menor. No, es al contrario, de mayor a menor, que es a favor del gradiente. Listo, profesor. Gracias. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, se mide con el coeficiente de partición. Alejandra Saavedra. Alejandro, profe, Alejandro. ¡Ay, Alejandro! Dios mío, qué vergüenza. No, profe, contigo. ya, si querés, ya déjame así, ya, no importa. No, no te voy a dejar así. Lo que pasa es que leo la carrera y yo no veo la última letra, lo siento. Alejandro. Tranquila, profe, tranquila. Es que siempre me pasa lo mismo, qué pena. No es intencional, yo tengo mi problema. No, Tranquila, profe, no hay lío. lo siento. Bueno, profe, pues yo iba a decir lo del coeficiente de partición. Dale, por favor. Entonces, que pues como ya dejó el compañero por ahí por Menti, pues se mide con eso, que es lo que vemos en ese gráfico. Ese sería el gráfico del coeficiente de partición. Y lo que se hace es que eso lo que mide particularmente es la relación que existe, digamos, en la solubilidad de un disolvente no polar, por ejemplo, un aceite vegetal, con respecto a la del agua. ¿Sí? Entonces, siempre se hace una relación entre la solubilidad que puede tener este disolvente no polar con respecto a la solubilidad que tendría el agua. Y eso es lo que tenemos en esa gráfica. Muy bien, exactamente, Alejandro, muchísimas gracias. Entonces, básicamente es eso. Básicamente, para cada molécula que va a pasar la membrana, si nosotros necesitamos evaluar esa solubilidad con relación a la membrana o la solubilidad en la membrana plasmática, pues lo que se hace es medir ese coeficiente de partición, que no es más que determinar esa proporción de solubilidad de esa molécula en un solvente polar, no polar, perdón, y la solubilidad en un solvente polar. Entonces, en este caso el octanol que tenemos acá es un solvente no polar y el agua pues ya nosotros sabemos que es bastante polar y ahí se hace el coeficiente y pues esto pues nos va a dar
una medida de qué tanto se va a poder disolver o va a poder pasar esa molécula a través de la membrana, y lógicamente también acá pues el tamaño de las moléculas va a afectar también la velocidad de paso de esa molécula a través de la membrana. Entonces, no solamente, como les decía ahora, cuando estamos hablando de moléculas que van a pasar a través de la membrana, no solamente estamos hablando de su solubilidad, sino también del tamaño. El hecho de que tenga un tamaño más grande la molécula va a hacer que ella pase con más lentitud o simplemente no pase a través de la membrana a pesar de que sea liposoluble. ¿Listo? Ok. Entonces, con relación a esta parte, ¿todo queda claro? Bien. Vamos a hablar entonces ahorita sobre qué es ósmosis y cuáles son los tipos de ósmosis. Laura Toro. Profe, pues la ósmosis es el desplazamiento de agua de una región donde hay menor concentración de soluto a una región de mayor concentración de soluto. Y pues está el hipertónico o el hipotónico. Bueno, no sé si eso lo dejo para que lo diga otra persona. Vale. El hipertónico también se puede conocer como hiperosmótico y es donde hay mayor concentración de soluto en el medio extracelular que en el medio intracelular, y el hipotónico es donde hay menor concentración de soluto en el medio extracelular que en el medio intracelular. Ok. Muy bien. Daniela. No, profe, pues también ya lo dijeron todo, pero pues también que agregar que pues también va a haber como un medio isotónico, que es cuando la concentración interna de soluto va a ser igual a la concentración externa del soluto y por lo tanto no se va a producir ningún movimiento neto de agua o sea, va a haber como igual concentración en el lado intracelular como en el lado extracelular, entonces no va a haber como ese movimiento de agua. Muy bien. Santiago. Gracias, Daniela. Pues, profe, yo quería agregar que ese transporte se daba por medio de una membrana semipermeable. Ok, muy bien, muchas gracias, Santiago. Claro, eso es importante porque ahí estamos hablando de que es el paso a través de la membrana, literalmente. Valeria. Profe, es que tengo una pregunta porque pues nos dijo una compañera, creo que fue Daniela, que como que no se generaba un movimiento, pero según lo que tengo entendido, así sea isotónico, igualmente va a seguir como la fluidez de soluto y todo eso a través de la membrana, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Sí, es un transporte constante, ¿no? Digamos que ahí en ese tipo de un ambiente isotónico es un transporte, yo me perdí de pronto en esa parte, no presté atención o me perdí en ese momento cuando lo mencionó como que no hay transporte. Realmente sí hay transporte, pero es un transporte proporcional. No se prefiere la salida o la entrada, sino que hay una salida y un ingreso constante de material de agua, literalmente a la célula. Muchas gracias por ese aporte. Sí, eso es como que no hay explosión neta. Exactamente. O sea, sí hay movimiento, pero no hay digamos, una preferencia en movimiento. Entonces, aquí básicamente es lo que ustedes han mencionado. Aquí lo más importante es que tengamos en mente esto. Mientras ustedes tengan claro esta definición, ya ustedes pues van a poder analizar los diferentes como ambientes donde va a ocurrir ese proceso de transporte de agua a través de la membrana. Lo más importante es tener en cuenta que el agua siempre va a viajar de una región de menor concentración a otra de mayor concentración. Podríamos decir que es contrario al gradiente de concentración en sí. Entonces, el gradiente es contrario al transporte de agua a través de la membrana. Cuando nosotros hablamos de las soluciones hipotónicas, aquí es importantísimo también. Lo primero es entender esta parte, la definición del transporte, de cómo se transportan las moléculas a través de el agua, a través de la membrana, y la otra parte es entender que cuando yo hablo de hipotonicidad y de hipertonicidad, me estoy refiriendo a la solución con relación al interior de la célula, ¿bien? Porque en esa medida yo pues hablo es que la solución es hipotónica con relación al interior y por lo tanto al ser hipotónica lo que va a pasar es que el agua va a ingresar a la célula. Cuando yo hablo de la hipertonicidad estoy hablando es que el medio es más concentrado, tiene mayor concentración de soluto, por lo tanto el agua va a salir de esa membrana, ¿bien? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la solución isotónica, es lo que ustedes están mencionando, pues que hay un transporte, digamos, similar
en proporciones tanto de ingreso y de salida del agua. Entonces no hay, una inflamación del agua, por así decir, perdón, de la célula, por así decirlo, no se hincha la célula, ni tampoco se deshidrata completamente, ¿sí? Sino que está en el estado ideal. Y en ese estado es donde debería permanecer, o como debería permanecer una célula en el medio extracelular, y por eso es que vamos a tener también la función de los buffers, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de otra cosa importante, y es cómo este proceso de ósmosis está relacionado con la estructura de una célula vegetal. ¿Qué tiene eso que ver, Isabela Granobles? Profe, ¿me escuchas? Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, profe, lo que yo leí es que la célula vegetal siempre va a permanecer como en una solución hipotónica, entonces pues ella va a ganar agua y se va a hinchar. Entonces lo que va a pasar es que pues si se hincha puede llegar el momento que explote, pero en la célula vegetal no pasa eso porque tiene la pared celular. Entonces es como la pared celular ejerce como una presión sobre la presión del agua que está entrando. Entonces a eso se le llama también turgencia. Entonces por eso es que la célula no se explota como si lo haría una célula animal. Y pues Muy eso bien. fue lo que entendí. Ok, Isabela, muchísimas gracias. Alejandro. Eso, profe, eso. Entonces, otra cosa importante con eso es que, así como lo podemos relacionar con la célula animal, de que las células, digamos, se deshidrata, en este caso lo que ocurre se llama un proceso de plasmólisis, que es cuando la célula se pone en un medio hipertónico, pues lo que va a hacer es que va a reducir su volumen, porque obviamente el agua va a tender a salir, y entonces la membrana plasmática se va a alejar de esa pared celular, y puede llegar al punto en el que la célula se marchite y pues ya no sea viable para mantener esa estructura que tienen las plantas. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. José, Alejandro. Profe, por otro lado, pues yo también había leído que es muy importante en la célula vegetal que siempre, o sea, que más que todo se mantengan estos medios hipotónicos, ya que pues esa turgencia es lo que le da la estructura, gran parte de la estructura de las células vegetales, y lo que en muchos casos es lo que realmente pues, es como el factor principal para que la estructura de la planta en sí no se caiga y siempre mantenga como igual. Bien. Muy bien, José, claramente. Entonces, ustedes lo han mencionado muy bien, y está, creo que para las personas que han participado, que nos han aportado sus comentarios, pues están muy bien en términos del concepto del que aquí nos estamos refiriendo. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de en las plantas, el proceso de ósmosis le permite a la planta generar una presión de turgencia, como ustedes lo mencionaban ahora, donde el agua va a ingresar, va a hacer que se hinche, lo mencionaba ahora, bueno, se me olvidó el nombre, bueno, no me acuerdo quién lo mencionó, Isabela Granobles fue quien habló de esto, y pues se hace que la planta esté erguida, esté erecta, sea una planta que va a estar vigorosa, que la ves verde, la ves súper bien, la ves hidratada. Esa es una presión, eso es a causa de una presión de turgencia donde la membrana plasmática pues prácticamente está pegada a la pared celular de esa célula. Entonces, en ese caso, cuando ocurre la plasmólisis, que es lo que ustedes acaban de explicar, pues va a pasar esto donde la membrana plasmática pues se va a alejar completamente de la pared, y ahí es donde vamos a observar la célula, la planta marchita, las hojitas caídas, sin tonicidad, ahí se pierde esa presión de turgencia y es donde la célula o la planta va a empezar como a morirse de alguna manera. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque pues, es el efecto, digámoslo así, del transporte de agua en un organismo vivo como las plantas, ¿listo? Y ya pues nosotros entendemos que en los organismos, en los animales, pues es fundamental el transporte de agua también para poder mantener las funciones fisiológicas de las células. Muy bien. Además de Diana.
Ah, profe, que sí podía responder esta. Claro, claro que sí. Acá en esta parte vamos a hablar sobre la estructura y la función del conducto de acuaporina. Ya que estamos hablando de ósmosis, entonces hablemos de a través de qué pasa el agua, pues porque ya nosotros hemos definido que hay una membrana plasmática y que esa membrana, bueno, o membrana en sí, no necesariamente tiene que ser plasmática porque también tenemos membrana nuclear, etcétera. Pero tenemos una membrana y esa membrana tiene una composición que es liposoluble, por lo tanto el agua pues no esperamos que pase a través de ella, pero aquí hay presencia de unas moléculas que se llaman acuaporinas. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo y cuál es la estructura y la función de esas acuaporinas? Diana. Entonces, bueno, profe, estas son como unas pequeñas proteínas integrales de la membrana, que estas ya las vimos, y estas permiten el desplazamiento pasivo del agua de un lado de la membrana plasmática al otro, como ya lo vimos que era la ósmosis. Entonces, cada subunidad de acuaporina contiene un conducto central que es muy específico para moléculas de agua. Por este pasan alrededor de 1.000 millones de moléculas de agua en una sola fila por segundo. Y por aquí no van a pasar iones hidrógeno debido a un par de cargas positivas ubicadas en el conducto que atraen el átomo de oxígeno y reorientan las moléculas y sus enlaces de hidrógeno. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Entonces estamos acá en lo siguiente. Como Diana nos dice, esto es una proteína integral de membrana, ¿sí? Entonces aquí está la proteína integral y aquí estamos viendo, digamos, las diferentes estructuras de esa acuaporina. Ella pasa a través de la membrana y si ustedes se fijan, aquí están pasando las moléculas de agua formando como una especie de hilito, un hilo que va permitiendo pasar. Si le hacemos un zoom a esta estructura, ¿nosotros qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar esta estructura molecular. Entonces, aquí es importante recordar que esa acuaporina es una proteína, por lo tanto va a tener unos aminoácidos, ¿sí o no? Y esos aminoácidos van a tener una carga parcial. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Importante, es que vamos a tener unos aminoácidos que me están mostrando una carga parcial generalmente negativa, que ejerce o permite más bien que se creen unas atracciones electrostáticas entre las moléculas de agua que están ingresando a través de ese canal. Entonces, se forman esas presiones o esas uniones electrostáticas, en este caso, ellos se unen. Y a partir de este punto, en el centro de esa acuaporina, vamos a encontrar unos aminoácidos que van a tener ya una carga un poco diferente. Y esa carga ya deja de ser negativa, se convierte en una carga positiva. Entonces, cuando ya tenemos una carga positiva, lo que va a pasar acá es que se va a generar una repulsión, un efecto de repulsión sobre esta molécula que estábamos teniendo inicialmente. Entonces eso hace que los hidrógenos con quienes estaban generando esas cargas electrostáticas, pues den una voltereta, cambian completamente, giran, y entonces en este caso pasa la molécula de agua a través de ese conducto. Entonces siempre que haya un transporte de agua, pues permiten el paso rápido, muy rápido de moléculas de agua, pero eso está es selectivo para el agua precisamente por estas interacciones que se están dando acá, pero también al final va a permitir de a uno el paso de la molécula de agua a través o sea, va a caer dentro de la célula una molécula a la vez, pues a raíz de esto que se está generando acá. Entonces esa es la estructura de un conducto acuaporina. Aquí recordar que estamos hablando de aminoácidos que tienen cargas parciales negativas, luego unos que tienen cargas parciales positivas, que son los que prácticamente están haciendo el filtro ya de selección y de deslizamiento que permite el deslizamiento de esa molécula hacia la célula. ¿Vamos bien hasta ahí? Alejandro. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Es que yo cuando estaba leyendo, yo no entendí muy bien esa parte de que como que se reorganizan los hidrógenos. Entonces, ¿te puedes ir a ver si entiendo con lo que acabas de decir? Claro que sí, por favor. Pues yo lo que entendí es que como esa fuerza de repulsión lo que haría sería como empujar esa molécula para que ya se caiga, o para qué sirve en sí esa fuerza de repulsión y ese cambio de hidrógeno. Para dos cosas. Uno es lo que tú estás diciendo. Dos es romper esa atracción electrostática que hay entre estas aminoácidos con carga parcial negativa y el hidrógeno.
Al romper esto, por esa, digamos que carga positiva con positiva, pues va a generar esa repulsión. Primero rompe la atracción electrostática y genera esa repulsión. Esa repulsión es tan fuerte que hace que la molécula de agua gire. Y de ahí ya permite el paso de la molécula de agua. Listo, profe, está bien. Gracias. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces vamos a avanzar por acá. Ahí ya hemos hablado de transporte a través de la membrana peladita, solita, o sea, transporte de una molécula que pasa a través de la bicapa lipídica. Ya hablamos del transporte de las moléculas de agua a través de la bicapa lipídica. Sigue siendo transporte pasivo, ¿no? Vamos a hablar ahorita del canal iónico. Y vamos a hablar de cuáles son los tipos de canales y cuáles son esos mecanismos de activación que nosotros podemos encontrar de manera general. Entonces vamos a escuchar a Ana María. Bueno, profe, entonces Ramírez. pues los canales iónicos son un tipo de proteína transmembrana que permiten el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Y los tipos, pues el primero es conductos activados por voltaje. El estado de conformación depende de la diferencia de la carga iónica en ambos lados de la membrana. Los siguientes son los conductos activados por ligando, donde su estado de conformación depende de la unión de una molécula específica, pues que en este caso es el ligando, que casi nunca es el soluto que está pasando por el conducto, es decir, pues que es como un agente externo. Y los conductos mecanoactivados, donde el estado de conformación depende de las fuerzas mecánicas que se están aplicando sobre la membrana. Muy bien, Ana María, muchísimas gracias. Ana González. Profe, no, pues para, Ana María también lo dijo muy bien, pues para agregar de pronto que los canales abiertos por ligando, el ligando puede inducir la apertura del canal o el cierre, y pues un ejemplo de esto son los neurotransmisores como la acetilcolina que actúan sobre ciertos canales y pues permiten la entrada de ciertos iones o la salida dependiendo pues de lo que, del efecto del neurotransmisor sobre el receptor. Muy bien, muy buen ejemplo, muchísimas gracias. Súper bien, entonces vamos a mostrar acá un poco más lo que nos dijo Ana María, lo que nos dijeron las Ana Marías, literalmente. Entonces, básicamente cuando hablamos nosotros de conductos iónicos, estamos hablando de proteínas integrales de membrana, o sea, son proteínas integrales que son específicas para permitir el paso de iones a través de esa membrana. Entonces, son específicos generalmente para los iones que van a transportar, sea sodio, potasio, calcio, cloro, o el ion que sea, tienden a ser canales o conductos muy específicos. Estas proteínas, entonces, pues por ser tan específicos, son muy selectivos, y como estaba mencionando también Ana, tienen diferentes tipos de activación. Digamos que aquí nosotros vamos a hablar de lo general, de lo grande. Casos particulares pues ya van a haber muchos en los que ustedes ya se van a concentrar, pero lo más importante pues se van a concentrar más adelante cuando deban estudiar esa parte en sus otras carreras, en sus otras clases, perdón. Pero lo más importante es que ustedes entiendan de manera general cómo funciona un canal activado por voltaje, por ligando y mecanoactivados. Ya, ustedes ya cuando empiecen a hablar de sus casos puntuales, ustedes rápidamente los van a clasificar y ya van a entender la mecánica general de ellos. Se les va a facilitar mucho el entendimiento de lo que estén viendo, el caso específico que estén estudiando en su momento. Entonces, cuando hablamos de los canales activados por voltaje, como bien nos lo mencionaron, entonces son activados por la presencia de una molécula, que bien puede ser el mismo ion, o puede ser una molécula de señalización. Por ejemplo, una proteína periférica, como lo habíamos hablado en las clases anteriores, podría activar un canal, un conducto iónico. Eso se activa por señalización y vamos a ver ejemplos dentro de la clase, vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Cuando hablamos de activados por ligando, son ese tipo de moléculas que pueden también ser proteínas integrales, proteínas periféricas, que actúen como señalizadores de la activación de esa molécula que va, de ese conducto para que pueda pasar la molécula o el ion.
Y el mecano activado es ese mecanismo o esa activación dada por un movimiento mecánico de la membrana, como bien nos lo comentó Ana. Entonces, en ese caso, nosotros hablamos de que hay unos canales muy específicos, muy selectivos, que se activan de diferentes maneras, pero que pues están siempre regulando el paso a través de la membrana de iones. Y recordar aquí que ese paso a través de la membrana sigue siendo, para que ellos pasen a través de la membrana, sigue siendo un requisito allí el gradiente de concentración. Para todos estos transportes que hemos estado mencionando ahorita, que como les decía son difusión simples, transporte simple a través de la membrana, se tiene que tener en mente ese gradiente de concentración. Entonces, como les decía, ya hemos hablado de la membrana, transporte a través de la membrana sola, transporte a través de un conducto acuoso, transporte a través de un canal, que sigue siendo transporte pasivo. Bien. Aquí como un ejemplo para poder entender esa estructura de esos conductos, pues vamos a hablar del conducto iónico bacteriano para potasio como un ejemplo de un conducto activado por voltaje. Y en este caso, pues entonces, quiero escucharlos en qué estado puede encontrarse ese conducto y cuál es la estructura en sí de ese conducto, cómo se activa ese conducto activado por voltaje, o sea, cómo es ese proceso y esa estructura que permite la activación de él. Entonces, por acá quiero escuchar si no hay voluntarias o voluntarios. Sergio Andrés López. López, Sergio. Vamos con Daniela Celis. Laura Arroyo. Hola, profe. Hola, Laura, ¿cómo vas? Bien. Listo, Laura, cuéntanos, ¿qué entendiste acá? Pues, profe, está conformado por 4 subunidades y cada una va a tener 2 hélices alfa y un poro. Entonces forman como un circulito y las 4 subunidades lo forman. Y pues también sé que viene recubierto por 4 átomos de oxígeno electronegativos que constituyen la capa de moléculas de agua que se desplazan pues cuando cada ion de potasio entra al poro. Ok. Listo. Muchas gracias, Laura. Vamos bien por ahí. Alejandro. Profe, pues otra cosa para agregar que me pareció pues bien importante es que las hélices que se ven ahí, la M2 y la M1, abarcan la parte de la membrana, por decirlo así, mientras que la región del poro sería el extremo extracelular del canal. Y es precisamente por eso que, digamos, tiene que estar por fuera, porque por ahí es por donde tiene que entrar el ion. Y algo importante también es que pues ese poro va a estar, pues contiene algo que se llama pentapéptido, pues que tiene 5 aminoácidos, pues que serían los que se ven allí, y ahí es donde se forma lo que ya mencionó Laura, que serían los átomos de oxígeno que se unen y que ayudan a formar como esos espacios, unos anillos, que es por ahí por donde van a estar los átomos de potasio. Y algo importante también es que esos anillos que se forman tienen el diámetro preciso para ese átomo. Pues, por ejemplo, si un átomo de sodio quiere entrar, no va a poder porque el diámetro no le permite que esté como que quepa en esta parte. Ok, muy bien. Muy bien, entonces voy a complementar un poco, pero por acá está Paula Riascos. Paula. Profe, una cosita, espera, antes de que sigas, es que yo no entendí muy bien eso del sodio, o sea, no entendí muy bien eso de cómo no, o sea, de por qué no podía entrar. Ya lo explico, listo, ya te lo explico. Profe, yo solo quería agregar una cosita porque creo que ya dijeron todo, y es que se puede encontrar activa en respuestas a un pH muy bajo. Y siento que era como lo que faltaba por decir. Se puede encontrar activo a pH bajo, o sea, a pH ácido. Ajá. Ok, muy bien. Gracias, Paula. Ok, entonces, vamos a hablar acá de algo importante y es
voy a retomar lo que ustedes acaban de mencionar con relación a la estructura y voy a complementarlo un poquito más. Entonces, cuando nosotros hablamos del canal iónico como un ejemplo, este es un ejemplo de canal iónico bacteriano, específicamente para potasio, entonces nosotros tenemos que este tipo de conducto pues va a tener, como nos lo decía ahorita Laura, va a tener hélices M1, hélices M2 repetidas, ¿no? Son duplicadas en este caso. Y acá en este momento, pues vamos a ver que ellos pueden abrirse o cerrarse, y quienes regulan esa apertura y ese cierre específicamente son estas hélices M2 que estamos viendo acá. Entonces puede estar en estado abierto o cerrado completamente, que sería en este caso aquí. Entonces, estas hélices son las que van a permitir hacer esto, y adicionalmente, pues cuando hablamos de que este es un conducto activado por voltaje y adicionalmente que es específico para potasio, pues va a tener como una especie de filtro de selección. Va a tener un poro, que también nos lo mencionaba Laura, y ese poro pues va a tener unas características dentro de ese filtro de selección que serían estos aminoácidos que van a estar en esta parte. Cuando se hace un zoom en ese poro, en ese filtro de selección que se tiene, hablamos entonces ya de lo que nos decía Alejandro sobre el pentapéptido, o sea, 5 péptidos, 5 aminoácidos, que van a exhibir hacia la parte del filtro de selectividad unos oxígenos, digamos unos oxígenos con una carga parcial negativa, que van a permitir interactuar directamente con el potasio, ¿sí? Con este ion. ¿Qué pasa? Y lo decía también Alejandro. Resulta que cuando el potasio llega aquí, generalmente el potasio está unido a moléculas de agua. ¿Listo? Está hidratado. Normalmente esos iones llegan hidratados. Pero cuando él llega acá, al filtro de selectividad, él se va a deshidratar, y quien lo deshidrata pues son específicamente estos oxígenos que van a generar ese efecto de repulsión nuevamente y hace que ese potasio entre deshidratado a el conducto, a ese filtro de selectividad. ¿Qué es lo importante acá? Que estos pentapéptidos que tenemos acá, con estos oxígenos que van exhibiendo hacia el filtro de selectividad, van a formar una especie de cajas con una distancia adecuada, y es la misma distancia que tomaría la molécula de agua cuando ella estuviera hidratada, o sea que está interactuando directamente con el sodio, con el potasio en este caso. Cuando el potasio entra aquí, entonces, como él tiene carga positiva, él va a interactuar con esas cargas parciales negativas de los oxígenos, y lo que van a hacer es mantenerlo ahí de una manera electrostática, con cargas electrostáticas, entonces lo mantienen allí. Cuando entra el otro potasio, genera un efecto de repulsión y lo lanza para arriba. Entonces, ustedes como ven acá, pues hay 2, 3 potasios en tránsito, ¿cierto? Entonces, este potasio llega, hace que se mueve este para acá y este se salga para acá. Entonces, generalmente ese es el proceso de paso, pero lo que filtra y lo que hace que sea específico para el potasio es el tamaño, es la distancia que va a tener estos oxígenos con relación al potasio. Entonces, ¿qué pasa con otros iones como el sodio? El sodio tiene carga positiva también. O sea, que él podría tener este canal, hacer que este canal se abra con su carga. Pero ¿por qué el sodio no va a pasar a través de esta molécula, a través de este conducto? Porque el sodio es mucho más pequeño en tamaño que el potasio. Por lo tanto, al tener un tamaño mucho más pequeño, las distancias que hay entre estos oxígenos son más amplias, y la interacción no se va a dar de la misma manera como ocurre para el potasio. Por lo tanto, aquí no va a haber una interacción electrostática de repulsión que le ayude a pasar ni nada de eso, sino que ese sodio simplemente no va a pasar a través de ese filtro de selectividad. Entonces aquí el tamaño del sodio y el tamaño específico del potasio es lo que permite que sea como el filtro de selectividad para solamente este ion. Por lo tanto, si hablamos del conducto iónico de sodio, pues vamos a ver que va a tener esas, digamos, esa característica de tener unos aminoácidos con un tamaño mucho más, van a estar más cercanos a la molécula de sodio. ¿Me hice entender? ¿Fue claro lo que acabo de explicar? Paula, ¿tienes alguna duda?
No, profe, creo que se me quedó la mano levantada. Dale, no hay lío. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, ¿Cómo se va a dar cuéntame. esa deshidratación del potasio? Eso sí no me quedó muy claro. Por lo que te digo, cuando él llega aquí, él está unido al agua, son iones que generalmente no están solos, generalmente no están pues como libres en el medio acuoso, sino que están interactuando con el agua y aquí estarían interactuando directamente con los oxígenos. Entonces, porque él es de carga positiva. Cuando estos oxígenos están acá con carga parcial negativa, recuerden que todas esas atracciones son atracciones electrostáticas. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que cuando llega la molécula con el oxígeno aquí, puede generar una repulsión de cargas para que liberen el potasio y lo dejen deshidratado para que pueda ingresar. Entonces ya es un proceso de atracción, de repulsión. Ya no es atracción electrostática, sino repulsión entre oxígenos para romper la atracción electrostática, deshidratar el ion y permitir el ingreso de la molécula al filtro de selectividad. Alejandro. Profe, una cosa. Dime, Diana. Es que es una duda de eso mismo, que digamos viene el ion de potasio con, o sea, como con H's pegadas, entonces después esas H se quedan con las O y ahí es donde queda el agua, o No, como al no entendí contrario. bien eso. Los oxígenos. Son los oxígenos los que van a generar la repulsión. Por Porque eso, pero ese es más digamos, electronegativo. el potasio viene con el H, ¿cierto? Sí, claro. Ah, ok. Sí, claro, porque ahí viene con H2O, agua. Alejandro. Yo tengo una duda. Ujú. Si por ejemplo llega a entrar el sodio, se deshidrata y llega a esa especie de caja que mencionabas, como las fuerzas no lo pueden mantener ahí, ¿se devuelve? Puede salir, no se sostiene dentro del filtro de selectividad. Ese es el Ok, problema ahí. ok, listo, gracias. Muy bien. Vamos entonces a avanzar a ver otro ejemplo, el conducto de potasio, pero ya en animales. Entonces, una célula eucariota, por ejemplo. Entonces, aquí si ustedes se fijan, vamos a tener una estructura muy similar al que habíamos hablado inicialmente. Vamos a tener un poro de selectividad, pero la diferencia es que aquí ya hay unas subunidades específicas que pues van a tener la función de censar el voltaje, y el poro de selectividad va a funcionar de la misma manera como funciona, como lo explicamos para procariotas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se tienen unas subunidades, digamos la estructura cambia, es un poco más compleja, pero el funcionamiento del conducto en cuanto a la selectividad y en cuanto a la activación por voltaje es la misma historia. Es una proteína un poco más grande con su aminoterminal, carboxiterminal, subunidades que van a permitir censar el voltaje. Todo es el dominio de censado de voltaje. Y con un dominio que es el dominio poro, que como les menciono, tiene la misma estructura de selectividad que el canal o el conducto que acabamos de describir. ¿Bien? Ok. Cuando hablamos entonces en general de los conductos iónicos activados por voltaje, ya vimos nosotros que los podemos ver abiertos o cerrados, pero también los podemos encontrar inactivados. Y cuando hablamos de las inactivaciones de estos poros, estos conductos iónicos, estamos hablando de que estos tipos de conductos iónicos pues tienen unas estructuras similares a estas de manera general. Una estructura que es la que es transmembranal, donde está un poro en la parte central, que es la que va a permitir el paso de la molécula, una cavidad central, que es esto que está acá, y que directamente es la que está relacionada con la inactivación, con unos péptidos que están hacia la parte citoplasmática, y este péptido pues que puede ingresar a través de estas ventanitas que están acá para poder inactivar completamente el poro o el conducto. Vamos a ver entonces que esto hace que este poro o ese conducto pueda, si está inactivado, pues no pueda censar el paso o no pueda censar la presencia de moléculas que van a pasar o de iones que van a pasar a través de su conducto. Pero si está en estado de reposo o activado, pues ahí es donde va a poder hacer todo su proceso de transporte normal. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el proceso? Más que problema, ¿qué es lo que controla que él esté inactivado o en cualquiera de esos estados? Procesos de señalización.
procesos de señalización que le indican al conducto en qué estado debe estar, si debe estar abierto, en reposo o inactivado. Digamos que esos son los diferentes estados en los cuales nosotros podemos encontrar estos conductos iónicos activados por voltaje. ¿Listo? Vamos entonces ahorita ya a hablar sobre las condiciones y las características de la difusión facilitada. Con estas descripciones del conducto iónico acabamos de cerrar la parte de transporte simple, transporte pasivo simple. Pero ahorita seguimos con transporte pasivo, pero ya digamos una difusión facilitada ayudada por una proteína específica que permite el transporte de una molécula. Entonces, ¿cuál es la condición para que ocurra una difusión facilitada y cómo se diferencia de la difusión simple a través de membrana o a través de conductos o acuaporinas? ¿Qué me cuentan ustedes? Profe, ¿te puedo contar yo? Pues lo que entendí. Claro, por favor. Bueno, profe, entonces, pues como nos explicaste, la difusión facilitada va a ser un tipo de transporte pasivo porque pues la condición va a ser que el soluto se está moviendo a favor de su gradiente de concentración. Y pues la definición de difusión facilitada va a ser que es la difusión de solutos a través de proteínas de transporte en la membrana plasmática. Y la mayor diferencia con con la difusión simple es que la difusión simple no necesita estas proteínas y la facilitada pues sí. Sí necesita algo específico para el transporte. Muy bien, muchas gracias Mariana. Este transporte pues sí es muy sencillo, es mucho más, es más sencillo entenderlo después de haber entendido el pasivo, el pasivo simple. En este caso hay otra característica importante que tenemos que entender acá. Por un lado, sí, nosotros necesitamos aquí obligatoriamente una proteína que medie el transporte del soluto que se va a transportar. Y lógicamente, como ustedes lo mencionan, también se requiere un gradiente de concentración para que la molécula viaje a favor del gradiente, ¿sí? En ese sentido, vamos a ver que las velocidades de transporte son una diferencia muy grande entre la difusión simple y la difusión ya facilitada. Son dos velocidades, el comportamiento de la velocidad de transporte más bien cambia dependiendo del tipo de transporte. Entonces, cuando nosotros hablamos de un transporte por difusión facilitada, nosotros podemos hablar de un transporte que es similar y va a tener una actividad muy similar a una actividad enzimática, donde vamos a tener una velocidad exponencial, un aumento de la velocidad de forma exponencial hasta llegar a una fase de estancamiento. Entonces, aquí en esta gráfica nosotros estamos observando la concentración del soluto y la tasa de movimiento del soluto, pues en función de esta concentración. Entonces, si nosotros estamos viendo aquí, con poquita concentración, yo empiezo a notar, voy a cambiarle el color a esta línea como para que no nos confundamos, pongámosle otro color chévere. Entonces, fíjense que con baja concentración empieza a aumentar la velocidad, pero ya llega un punto donde, a pesar de que se siga aumentando la concentración del soluto, la velocidad se estanca. La velocidad ya queda como constante en un tiempo determinado, y esto es una característica normal de una reacción catalizada por una enzima. Eso es una reacción supremamente normal en ese sentido. Lo que no pasa con una difusión simple. Entonces, en una difusión simple, lo que nosotros observamos es que a medida que aumenta la concentración del soluto, aumenta la tasa de crecimiento, la velocidad, la tasa de velocidad de movimiento del soluto a través de la membrana. Entonces, y este sí se va incrementando a medida que va aumentando la concentración del soluto, pero el movimiento acá, en este caso, no es exponencial. O sea, el transporte, cuando hablamos de difusión facilitada, la velocidad del transporte es exponencial, o sea, va a ser muchísimo más rápido comparado con el transporte en la difusión simple. ¿Es claro eso? ¿Para todos? ¿Para todas? Un ejemplo entonces de ese mecanismo de difusión facilitada es el transporte de glucosa, donde tenemos un transportador de glucosa, los GLUT. Estos GLUT están ubicados en diferentes partes del organismo y son específicos para el transporte de glucosa.
Entonces, si ustedes se fijan acá, y esto es algo que les voy a decir, pues les cuento que Albert Carbs es un libro muy gráfico y nos muestra, y es bueno que ustedes empiecen desde ya a familiarizarse con esos gráficos y a tratar de entender el texto también con estos gráficos que ellos hacen porque son muy ilustrativos. Acá nos muestra cómo pues, hay una especificidad en cuanto a estructura de esa proteína GLUT con la glucosa. Entonces aquí lo tratan de reflejar de esta forma, donde hay pues unas fosforilaciones, unas características específicas, y esto lo reconoce directamente el transportador, ¿listo? Entonces cuando llega entonces la glucosa, hay un cambio conformacional, la glucosa ingresa, induce un cambio conformacional que es ya el cierre del conducto o de ese transportador hacia la parte extracelular, y luego la apertura del conducto hacia la parte intracelular. Hay una disociación del soluto, luego hay otro cambio conformacional donde se cierra hacia la parte intracelular y se abre nuevamente hacia la parte extracelular para permitir el transporte nuevamente de ese soluto. ¿Bien hasta ahí? Este es un ejemplo entonces de transporte por difusión facilitada a través de la membrana, transporte de glucosa. Y recuerden también que esto tiene como prerequisito el gradiente de concentración, porque esto va a viajar a favor del gradiente de concentración. ¿Listo? ¿Vamos bien? Tengo una pregunta. Dime. Es que yo había leído que en la difusión, o sea, tú acabas de decir, no sé si escuché mal, tú acabas de decir que el transporte, la difusión facilitada es más rápida que la difusión simple, ¿cierto? Sí. Ok, es que yo había leído que no necesariamente, sino, ¿cómo te lo explico? Que la difusión facilitada, la velocidad de la difusión facilitada depende de la cantidad de moléculas que puedan pasar como de manera secuencial por esa proteína, y a su vez también depende de la velocidad en la que se pueda generar ese cambio conformacional. Entonces, que eso depende más que todo de la proteína que se tenga y que pues no siempre se va a tener una velocidad mayor en la difusión facilitada. Entonces ahí me perdí. Bueno, tienes toda la Una razón. cosita, yo creería que eso ahí es más proporcional, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, digamos, cuando él habla de la cantidad de moléculas, que también depende de la cantidad de moléculas, pues digamos, si yo tengo la misma cantidad de moléculas que quiero pasar por difusión facilitada y por difusión simple, pues va a ser más rápido por difusión facilitada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí lo que va a pasar también es esto. Tú lo que estás diciendo es muy cierto, y es que el transporte por difusión facilitada va a depender de la proteína que va a transportar, de la eficiencia de esa proteína para poder hacer el transporte. Por eso mismo, les decía yo ahorita, que esa proteína tiene una reacción un comportamiento cinético, como un comportamiento enzimático más bien. Entonces, les decía yo que cuando hay un aumento, mira que no necesariamente hay un aumento de soluto muy grande para que la velocidad sea mayor a la de la difusión facilitada. Generalmente puede ocurrir de esa forma. Lógicamente lo que tú mencionas es muy real. O sea, va a depender de qué tan hábil, entre comillas, sea la proteína para hacer esos cambios conformacionales y hacer el transporte de esa molécula hacia la parte intracelular. Lo que sí es cierto es que en proporción, si yo lo comparo con la misma cantidad de soluto para difusión facilitada y difusión simple, va a ser mucho más rápida de transporte facilitado, porque se está facilitando por una proteína que tiene una reacción o una velocidad muchísimo más alta de movimiento que una difusión simple, que sí depende completamente de la concentración. Esta no depende tanto de la concentración, depende, como tú lo decías, de la proteína. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Ok. Muy bien, vamos entonces ahorita a hablar ya del transporte activo. Vamos a hablar acá del transporte activo y vamos a tomar como ejemplo la bomba de sodio y potasio. Digamos que ahí ya con difusión facilitada cerramos lo que tenemos que ver como transporte pasivo. ¿Listo? Entonces ya ahí hablamos de transporte pasivo, transporte simple a través de la membrana, transporte a través de conductos iónicos, acuaporina, y ahora acabamos de hablar de difusión facilitada, teniendo como ejemplo el transporte de glucosa. Ahora vamos a hablar
del transporte activo, que es el otro tipo de transporte que estábamos clasificando acá. Y vamos a tener como ejemplo la bomba de sodio y potasio y la bomba de hidrógeno y potasio. Entonces, quiero escucharlos a ustedes, cómo es ese mecanismo de transporte. Entonces, Sofía Rojas. Hola, profe. Hola, Sofía. Sofía, Entonces, cuéntanos. pues el transporte activo es cuando se necesita la energía, porque va en contra del gradiente. Y entonces, digamos con el ejemplo de la bomba de sodio-potasio, es que se intercambian los iones de sodio por los iones de potasio a través de la membrana plasmática. Ok, muy bien. Sofía, muchísimas gracias. Adrián Mateo, Dime, profe. ¿puedes complementar algo de lo que nos dijo Sofía? Pues sobre la bomba sodio-potasio, ¿me Dale. explico cómo funciona? Sí, claro, dale. Listo, entonces pues, o sea, se les dice que tiene una conformación E1 y E2 dependiendo de, por así decir, hacia dónde están mirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos generales, la bomba sodio-potasio almacena 3 iones de sodio y utiliza ATP para hacer el cambio conformacional, llevar el sodio en contra de su gradiente de concentración. Y una vez hace este cambio conformacional, 2 iones de potasio entran y van hacia el interior de la célula. O sea, el sodio sale y el potasio entra. Súper. Pero todo va en contra de su gradiente de concentración. Muy bien, Mateo, muchísimas gracias. Entonces, sencillo. Aquí, el transporte activo, como ustedes lo están mencionando, es un transporte que requiere energía. ¿Por qué? Porque viajan en contra del gradiente de concentración. Entonces, cuando yo viajo a favor del gradiente de concentración, estoy viajando de mayor concentración a menor, perdón, de menor concentración a mayor concentración. Yo me enredo con eso, esperen un momentico, vuelvo y lo... Estoy viajando de mayor a menor concentración, más bien, de mayor a menor concentración es a favor del gradiente de concentración. Bien, entonces... Profe, pero dime. es que yo no entiendo bien, o sea, yo también me confundo porque yo pensé que a favor del gradiente de concentración era cuando va de más a menos y cuando va en contra del gradiente de concentración va de menos a más. Exacto, si tú dices, sí, si tú dices de más a menos es más concentración a menos concentración. Sí, exacto. Y cuando vas de menos a más, es de menos concentración a mayor concentración. Entonces, de más a menos es a favor del gradiente. Al contrario, sería en contra del gradiente. Y ahí se requiere energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes lo estaban mencionando ahorita y como lo terminó de mencionar Mateo, en las bombas, entonces, normalmente en el transporte activo funcionan bombas que se van a tener un cambio conformacional. Exacto, las proteínas van a, no alcancé a ver bien el mensaje, pero las proteínas van a tener una función ATP-ASA, que van a tener como interacción directamente con el ATP, se van a fosforilar y eso es lo que permite hacer el cambio conformacional. Entonces, ingresan desde el espacio intracelular 3 moléculas de sodio que son liberadas al espacio extracelular y luego ingresan del espacio extracelular 2 moléculas de potasio que entran al citoplasma. Entonces ahí se genera el gradiente. Entonces, fíjense que lo que está pasando aquí es que es un transporte complementario, que se complementa el transporte pasivo con el activo. ¿Por qué? Porque el transporte activo genera el cambio, genera el gradiente de concentración que se necesita para que funcione el transporte pasivo. ¿Listo? Entonces, normalmente seguimos hablando aquí de cambios de conformación. Cambios conformacionales, acuérdense, cambios que no son aleatorios, sino que son inducidos por una molécula específica. En este caso, el ATP fosforila induce el cambio conformacional, que el cambio específicamente es la apertura de la bomba. Luego se ingresa el potasio, aquí hay una desfosforilación, hay otra vez un cambio en la conformación de la estructura de la bomba y se libera el potasio dentro de la célula. De esta manera, entonces, hay un transporte donde nosotros podríamos decir que es 3 moléculas de sodio por 2 de potasio. Y eso siempre pues, va a ser así con la bomba de sodio-potasio, manteniendo ese gradiente de concentración.
Por otro lado, tenemos como ejemplo la bomba de hidrógeno-potasio, que sigue siendo también un transporte activo. Y en este, cuéntenme qué entendieron. ¿Cómo entendieron ese transporte activo con bomba de sodio-potasio? Juan Camilo González. Juan Camilo. Juan, al menos por el chat, ¿podrías? Espérate, a ver, yo miro que tengo como cerrado el chat. Espérate un momentito que se me cerró. Sí, por acá estás por el chat. Tú ya me habías dicho que tienes problemas con el micrófono. Listo, súper. Sí, te tengo acá reportado con problemas de conexión. Pero entonces, escríbeme algo ahí sobre la bomba de hidrógeno potasio, lo que hayas entendido. Digamos, háblame sobre el contexto de esa bomba de sodio potasio mientras nosotros vamos avanzando por aquí. Mariana González. Hola, profe. Hola, Mariana, ¿cómo estás? También con problemas de Bien. conexión. Bueno, listo, Mariana, súper. Mariana, cuéntanos por acá, ¿qué entendiste con esta bomba de hidrógeno potasio? ¿Cómo la viste? Pues lo que entendí, profe, es que está en el recubrimiento epitelial del estómago y esta va a secretar una solución de ácido concentrado hacia la cámara gástrica. Cuando la comida o el alimento pues va a entrar al estómago, las membranas que contienen la bomba se van a desplazar a la superficie apical de la célula y se fusionan y van a empezar a secretar ácido para participar como en la digestión. Ok. Se te apagó el micrófono, Mariana. Pues, profe, eso era lo que tenía como lo que había entendido. Ok, listo, muy bien. Entonces, muchas gracias, Mariana. Entonces, básicamente, estamos hablando de que, como lo dice Mariana, pues vamos a tener unas células parietales que secretan el ácido al estómago, a la parte, literalmente al estómago, una vez ingresa alimento una vez ingresa el alimento. Eso hace que haya una recepción por histamina. La histamina va a inducir, digamos, a señalizar ese proceso de inicio y liberación de ácido al estómago. Y en ese caso, las bombas de sodio pues van a fusionarse, ellas inicialmente están en una membrana, se fusionan con la parte de la membrana plasmática de esas células parietales y empiezan a liberar hidrógeno al espacio extracelular, al espacio pues al estómago literalmente. Entonces ahí hay un intercambio donde ingresa hidrógeno y sale potasio con esa bomba para poder hacer ese proceso digamos, de digestión de los alimentos. Pero entonces aquí, cuando nosotros hablamos de estos agentes, ¿para qué son? ¿Por qué son importantes esos agentes? ¿Qué pasa cuando esas bombas no están funcionando bien y exageran en la liberación del potasio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sara Sofía Rosero. Sara. Sara Sofía Rosero. Profe, te escribo por el chat. Sara, tú no me habías reportado fallas de internet. Ni de micrófono, ni de nada. Empezó como a salir del Zoom. Ya, listo. Acuérdate de reportarme eso, porfa, para tenerlo en cuenta. Pero ahí te estoy escuchando. Yo soy a la primera. No te estoy escuchando bien, sorry. Bueno, Sara, hazme un favor, escribe por el chat, por ejemplo, cuál es el efecto de los medicamentos que bloquean el receptor de la histamina. ¿Sí? Escríbeme por ahí. Con los demás, ¿qué pasa con eso? Vamos con Luisa Vega.
Profe, pues de pronto ahí no es cuando se pueden dar problemas como gastritis por exceso de secreción de ácidos. Ujú. Sí, muy bien. Y entonces, ¿ahí qué puede pasar? José Alejandro. Pues, profe, lo que yo ya tenía entendido es que lo que va a hacer al bloquear esta histamina es que no se libere más ácidos, por Ujú. decirlo así, disminuyendo también para la gastritis y para la gente que, si no estoy mal, también decía que tenían problemas con la mucosa gástrica. Ok. Bien, José, muchas gracias. Alejandro. Profe, pues que con respecto a lo de los medicamentos, habían dos. El primero es el que bloquea directamente el receptor, que pues se impide que la histamina haga la señalización para que ocurra todo el proceso que ya mencionaste. Y el otro son unos tipos de medicamentos que bloquean directamente las bombas y eso impide que funcionen, así llegue la histamina. Y no sé si también menciono eso de los ácidos neutralizantes, que ya es Sí, algo aparte. sí, por favor. Ok, pues que pues si tenemos un pH muy ácido, pues obviamente eso no está bien. Entonces tienen que existir pues el sistema buffer que tenemos en el cuerpo, pues en ese caso que ahí sería pues el OH, que lo que hace es neutralizar esos hidrógenos cuando la bomba se está excediendo por algún motivo. Entonces es como una regulación natural que tenemos en el cuerpo. Ujú. Muy bien. Muy bien, entonces, esta es una regulación natural, pero también es una regulación que nosotros podemos hacer cuando tomamos, por ejemplo, agentes neutralizantes como Milanta o cosas así. Ahorita último es, ya no me acuerdo ya cómo se llama, bueno, el otro agente neutralizante que se puede utilizar para evitar esa gastritis o ese dolor, ese ardor que se genera. Digamos que dependiendo del tipo de daño o del tipo de desajuste, entre comillas, que tengamos en este caso, qué tan grave sea el problema, pues es dependiendo de eso también la solución. Entonces nosotros podemos utilizar un medicamento que bloquee directamente el receptor de la histamina, como ustedes lo están mencionando, y esto hace pues que simplemente no se active la bomba de sodio y potasio. Pero lógicamente esto tiene que ser súper regulado porque tampoco puede ser que no puedas digerir el alimento, sino que vas a regular el encendido y el apagado de esa bomba, sobre todo el encendido de la bomba. Por otro lado, pues vamos a tener esos agentes neutralizantes que son más como paliativos, más como de, listo, esto está desorganizado, hay más liberación de ácido, pero se adicionan estos agentes neutralizantes, iones hidroxilo, o pues el hidroxilo, para poder neutralizar esa liberación de ácido y poder como disminuir los efectos de del exceso del ácido en el estómago. Y por otro lado, pues se puede pensar en inhibir directamente la bomba, si el problema ya está ya muy centrado en eso, ¿no? Entonces, en esa parte, pues es importante como entender esa diferencia. Por último, ya tenemos el mecanismo de transporte activo secundario, que es un transporte muy similar al transporte activo que habíamos hablado ahorita. Actuaría como un buffer, exactamente. Muy bien, sí, actuaría como un buffer. Entonces, aquí vamos a hablar de este proceso de transporte activo secundario, donde vamos a ver la interacción de los diferentes tipos de transporte, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos viendo bomba de sodio-potasio, ¿no? Que está generando el gradiente de concentración y cotransporte, exacto, eso lo vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver acá se genera el gradiente de concentración que va a permitir que haya un cotransporte de sodio y glucosa. Entonces, ¿cómo funciona ese cotransportador? Básicamente va a funcionar de la siguiente manera. Como yo ya tengo un gradiente de concentración de sodio alto, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en la parte extracelular hay mayor concentración de sodio, entonces él va a viajar a favor de su gradiente, de mayor a menor concentración. Por lo tanto, esa energía que él tiene le va a servir a la glucosa para que viaje en contra de su gradiente de concentración, de menor a mayor concentración. Entonces, en este caso, cuando él viaja en contra de su gradiente de concentración, él va a necesitar energía. ¿Quién le aporta la energía? El sodio, porque él va a favor de su gradiente. Entonces, cuando aquí esta glucosa puede pasar a través de la membrana
con esa energía que ya es cinética, digamos que aporta el sodio, él aquí aumenta su concentración y por lo tanto después él va a poder viajar a favor de su gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. ¿Listo? Entonces, Profe, y ahí en ese segundo paso pasaría sin, o sea, como sin transporte activo, sin nada, sino que pasaría solamente como por, ¿cómo se dice eso? difusión facilitada. Eso, difusión facilitada. Exactamente, entonces aquí ya va a ocurrir una difusión facilitada, un transporte de la glucosa normal a favor de su gradiente de concentración, de más a menos. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un cotransporte, un transporte donde las dos moléculas van hacia la misma dirección y se utiliza la energía de una molécula para que la otra pueda pasar en contra de su gradiente. Podemos hablar de intercambiadores o antiporte cuando una molécula viaja a favor de su gradiente y ella le aporta la energía para que la otra, bueno, salga una y la otra ingrese en contra de su gradiente, pero con la energía que le dio la otra. Eso también puede ocurrir. Entonces pueden haber transportadores que vayan los dos para el mismo lado, las dos moléculas para el mismo lado, o que que vayan en direcciones contrarias. ¿Listo? Profe, ¿y eso se haría por la misma proteína? O sea, a través de la misma proteína. Son transportadores diferentes. Son transportadores específicos para hacer ese cotransporte o un transportador que hace el antiporte, pero es una proteína integral diferente. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Entonces, dudas. Con esto ya cerramos lo que es transporte a través de la membrana. Entonces, quisiera escuchar qué dudas hay, comentarios para poder terminar como de cerrar ese tema. Alejandro. Creo que tengo una duda y un aporte. Dale. La duda es con respecto a eso del transporte activo secundario. Como para tenerlo claro, tanto el simporte como el antiporte, ambos se encargan de transportar las moléculas, digamos, la molécula que no corresponde, o sea, la molécula que se le transfiere la energía, en contra de su gradiente de concentración, o no siempre es así. Sí, es decir, con transporte y antiporte, vamos a tener siempre que una molécula va a viajar en contra de su gradiente de concentración, pero la otra va a viajar a favor. Ok, listo. Y ella le va a dar eso. El aporte que quería dar, pues, que es cuando estamos hablando de los cambios conformacionales para la bomba sodio-potasio, en general todo lo de transporte activo que ocurre con el ATP, es que pues en el libro mencionaban que algo muy importante es que esa proteína tiene que tener la capacidad de tener cierta afinidad por los iones dependiendo del estado en el que se encuentre. Y ese cambio conformacional no solamente permite que salgan o entren, sino también que la afinidad por ese ion cambie. Y eso hace entonces que, por ejemplo, si sale un ion, por ejemplo, si sale, no se pueda devolver, sino que como cambió la afinidad, entonces impide ese como reflujo que hay de los iones, que también es importante. Súper bien, Alejandro. Sí, eso ayuda mucho a entender la especificidad del proceso también, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ¿qué más podemos mencionar? ¿Qué dudas tienen? Adicionales, comentarios, aportes. Ok. Bien, vamos entonces a dar por terminada la clase, pero entonces aquí les quiero hacer como un anuncio. Y es que, bueno, la semana pasada nosotros ya hicimos nuestro parcial, hicimos la revisión del parcial y con base en eso, pues yo ya estuve mirando los promedios de los grupos que yo tengo en este momento y de acuerdo a los promedios, pues tomé la decisión de no dar bonificación porque los promedios están supremamente bien. Esto no quiere decir que las participaciones que yo estoy registrando día a día, pues no tengan ninguna utilidad, por el contrario. En este caso, pues no lo voy a utilizar no les voy a dar bonificación, porque realmente veo que tienen promedios muy buenos de notas. Y por otro lado, esas participaciones, pues recuerden que al final de su materia, ustedes tienen una nota que corresponde a un porcentaje de su nota final, que es la participación. Y esos chulitos se traducen en su nota de participación final. Entonces, si bien el uso de esas, digamos,
participaciones, de esos chulitos que yo tomo en que registro cada día, no los voy a usar, o sea, es opcional si los uso para bonificación de parcial. No es opcional utilizarlos, es decir, yo los voy a utilizar para darles su nota de participación en la nota final, ¿listo? Pero entonces, pues les quería comentar que ya la nota final de su parcial es la que acordamos, la que vimos el día que revisamos el parcial. Quienes lo revisaron, quienes no lo han revisado, pues tienen acceso a esa nota en el Moodle, y esa es su nota de ese parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Vale, profe. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, doy por terminada la clase, les agradezco muchísimo el espacio, estuvo súper participativa. Nos vemos la próxima semana, yo les estaré enviando entonces ya, digamos, la consigna para la semana que viene, porque pues ya empezamos un nuevo tema, ¿listo? Vale, Profe, profe, una pregunta. gracias. Vale, profe. Les deseo buen día, que Gracias, estén muy profe. bien. Profe, una pregunta. Dime. El laboratorio, ¿cuánto nota? La nota del laboratorio es parte de la nota de esta clase también, ¿cierto? Sí, la materia se llama biología celular y laboratorio, entonces Laboratorio. tienes dos componentes, teoría y laboratorio. Ah, listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Listo. Profe, ¿y el laboratorio qué porcentaje es que era de como de la materia como tal? 30%. Y la nota Vale, de teoría gracias. tiene un 70%. ¿Listo? En la nota del parcial la ven en calificaciones. Dentro del INTU. Chao, ¿Listo? profe, que estés bien. Vale, profe. Chao. Que estén Gracias. muy bien, que tengan muy buen día. Chao.